Hola maestras y alumnos, hoy vamos a hablar sobre el modelo atómico de Dalton. Antes de empezar voy a decir los integrantes del equipo RAFS. Los integrantes son Renata, Fernanda, Ari Rodrigo, Alina y yo. Y bueno, voy a hablar sobre quién es Dalton. Joel Dalton fue un naturalista químico, matemático y meteorológico británico. Entre sus trabajos destacan el modelo atómico y su tabla de pesos relativos de los elementos, que contribuyeron a sentar las bases de la química moderna. Nació el 6 de septiembre de 1766 y su fallecimiento fue el 26 de julio de 1844 en Manchester, Reino Unido. Año en el que se propuso, el 21 de octubre de 1803, Dalton expuso por primera vez su teoría atómica en una conferencia que pronunció en Manchester, organizada por la Sociedad Literaria y Filosófica ante un auditorio de 7 personas. El modelo atómico de Dalton fue el primer modelo atómico con bases científicas, propuesto en varios pasos entre 1803 y 1808 por John Dalton, aunque el autor lo denominó más propiamente teoría atómica. El modelo permitió aclarar por qué las sustancias químicas reaccionaban en proporciones estequiométricas fijas y por qué cuando dos sustancias reaccionaban para formar dos o más compuestos diferentes, entonces las proporciones de estas relaciones son números enteros. Dalton propuso que los átomos eran los bloques de construcción de la materia y los representaba como esferas sólidas. Dalton propuso que cada uno de los átomos de un elemento como el oro es idéntico a cualquier otro átomo de ese mismo elemento. También observó que los átomos de un elemento difieren con los átomos de los demás elementos. Un átomo de sodio es diferente a un átomo de carbono. Dalton realizó la primera presentación científica del átomo en 1808. Posteriormente, este modelo atómico fue desplazado al avanzar el conocimiento y la tecnología. También es importante observar que, ya que Dalton no tenía los instrumentos necesarios para ver o experimentar con átomos individuales, no tuvo ningún indicio sobre si estos pudieran tener estructura interna. Podemos visualizar el átomo de Dalton como una pieza en un kit de modelado molecular, donde se representan los diferentes elementos con esferas de distintos tamaños y colores. Mientras que este es un modelo útil para algunas aplicaciones, ahora sabemos que los átomos están lejos de ser esferas sólidas. Ahora, también cabe aclarar algunas insuficiencias del modelo. La hipótesis de John Dalton, que afirmaba que los elementos en estado gaseoso eran monoatómicos y que los átomos de los elementos se combinaban en la menor proporción posible para formar átomos de los compuestos, lo que hoy llamamos moléculas, generó algunas dificultades. Por ejemplo, Dalton pensó que la fórmula del agua era HO. En consecuencia de esto, se realizaron cálculos erróneos sobre la masa y peso de algunos compuestos básicos. De esta manera fue como poco a poco se fueron desmintiendo varias partes de su teoría en años posteriores a su descubrimiento. Primer postulado. El primer postulado de la teoría de Dalton estableció que toda la materia está formada por partículas denominadas átomos y que no pueden ni ser divididas ni pueden destruirse. Segundo postulado. Los átomos de un elemento cualquiera son idénticos entre sí, tanto en peso como en otras características. De este postulado surgió la noción de peso atómico relativo al comparar el de distintos átomos con el del hidrógeno. Tercer postulado. Los átomos no pueden dividirse sin importar que se combinen como resultado de una reacción química. La combinación de átomos iguales o distintos generará compuestos o sustancias más complejas. Cuarto postulado. La combinación de los átomos de distintos elementos puede formar distintos compuestos dependiendo de las cantidades de estos elementos. Quinto postulado. Los átomos de elementos distintos pueden combinarse en cantidades de dos o más para formar distintos compuestos químicos. Sexto postulado. Los átomos no pueden crearse ni destruirse durante una reacción química. Séptimo postulado.
Cuando los átomos se combinan para formar compuestos químicos, lo hacen en una proporción numérica simple, nunca fraccionaria. Bueno, hasta aquí llega nuestra exposición sobre el modelo atómico de Dalton. Esperamos que les haya gustado y nosotros somos el equipo RAFS.